Literal de regulación positiva y negativa, obligar, facultar, permitir. La conducta humana regulada por un orden normativo es ora una acción determinada por ese orden, ora la omisión de esa acción. La regulación de la conducta humana, a través de un orden normativo, se produce de una manera positiva y una manera negativa. La conducta humana está regulada por el orden normativo en manera positiva, por de pronto, cuando se exige a un hombre una determinada acción, o la omisión de una acción determinada, cuando se exige la omisión de una acción, la acción está prohibida. Decir que la conducta de un hombre es exigida por una norma objetivamente válida, significa lo mismo que afirmar que el hombre está obligado con respecto de esa conducta. En la medida en que el hombre actúa como la norma lo exige, cumple con su obligación, acata la norma, con un comportamiento opuesto, en cambio viola la norma, o, lo que significa lo mismo, viola su obligación. También la conducta humana es regulada en un sentido positivo. Cuando un hombre es facultado por el ordenamiento normativo a producir mediante una determinada acción determinadas consecuencias normadas por el orden. En especial cuando el orden regula su propia producción. Producir normas. O intervenir en la producción de normas. O cuando el orden jurídico, que estatuye actos coactivos, faculta a un hombre a llevar a cabo esos actos coactivos bajo las condiciones estatuidas por el orden jurídico. O cuando se permite a un hombre, mediante una norma, una determinada conducta, prohibida por lo demás. Norma mediante la cual el dominio de validez de la norma que prohíbe esa conducta es restringido, o cuando, por caso, una norma prohíbe con alcance enteramente general el recurso a la fuerza por un hombre contra otro, pero una norma particular lo permite en caso de necesidad. En la medida en que un hombre actúa en la manera como lo faculta una norma, o actúa en la manera en que, a través de una norma, positivamente se le permite conducirse así, aplica la norma. Facultado por una ley que es una norma general, a resolver casos concretos. Aplica el juez la ley a un caso concreto mediante su sentencia que expresa una norma individual. Facultado por una sentencia judicial a ejecutar una determinada sanción, aplica el órgano de ejecución la norma individual de la sentencia judicial. En situación de necesidad, se aplica la norma que positivamente permite el uso de la fuerza. Pero también hay utilización de la norma en el juicio de si un hombre actúa o no actúa, conforme le exige comportarse, o se lo permite positivamente, una norma, o de que actúa o no actúa, tal como está facultado a hacerlo mediante una norma. En un sentido muy lato, puede valer cualquier conducta humana, determinada en un orden normativo como condición o consecuencia, como facultada por ese orden y, en ese sentido, como regulada positivamente. De una manera negativa, la conducta humana está regulada por un orden normativo cuando esa conducta no está prohibida por el orden, sin estar positivamente permitida por una norma que limite el dominio de validez de una norma obligatoria, por ende, está permitida en un sentido solo negativo. Esta función negativa de la permisión debe distinguirse de la positiva, en cuanto función de permisión consistente en un acto positivo. El carácter positivo de una permisión se destaca especialmente cuando la limitación de la norma que exige una determinada conducta se produce mediante una norma que permite la conducta por lo demás prohibida. Bajo la condición de que la permisión sea otorgada por un órgano comunitario facultado para ello. La función tanto negativa como positiva, del permitir queda así ligada esencialmente con la función del obligar. Solo dentro de un orden normativo, que exige determinadas conductas humanas, puede estar permitida una determinada conducta humana. La palabra, permitir, se utiliza también en el sentido de, tener derecho. Cuando en una relación entre A y B, A, está obligado a soportar que B actúe de determinada manera, se dice que a B le está permitido, es decir, que tiene derecho, a actuar de esa manera. Y cuando A está obligado a cumplir alguna prestación en favor de B, se dice que a B le está permitido, es decir,
que tiene derecho a recibir de A la prestación determinada. En el primer caso, el enunciado que afirma que a B le está permitido conducirse de determinada manera, no dice otra cosa que la oración: A está obligado a soportar que B actúe de determinada manera. Y, en el segundo caso, la oración le está permitido a B recibir determinada prestación de A, no quiere decir más que A está obligado a cumplir cierta prestación a favor de B. La permisión de la conducta de B es solo el reflejo del carácter obligatorio de la conducta de A. Este permitir no constituye una función del orden normativo distinta de obligar. Literal, norma y valor. Cuando una norma estatuye una determinada conducta como debida, en el sentido de exigida, la conducta real puede corresponder o contradecir a la norma. Corresponde a la norma cuando es tal como conforme a la norma debe ser. Contradice la norma cuando no es tal como conforme a la norma debe ser. Por ser lo opuesto a la conducta que corresponde a la de la norma. El juicio de que una conducta fáctica es tal como debe ser, conforme a una norma objetivamente válida, es un juicio de valor, y por cierto, un juicio de valor positivo. Significa que la conducta fáctica es buena. El juicio de que una conducta fáctica no es como debe ser, conforme a una norma válida, por ser lo opuesto de una conducta que corresponde a la de la norma, es un juicio de valor negativo. Significa que la conducta fáctica es mala, malvada. La norma objetivamente válida, que establece como debida una determinada conducta, constituye un valor positivo o negativo. La conducta que corresponde a la norma, tiene un valor positivo. La conducta que contradice la norma, tiene un valor negativo. La norma considerada objetivamente válida funciona como patrón valorativo del comportamiento fáctico. Los juicios de valor que enuncian que una conducta fáctica corresponde a una norma considerada objetivamente válida y que en ese sentido es buena. Esto es valiosa, o que contradice semejante norma y que, en ese sentido, es malvada, mala, es decir, contraria al valor, deben distinguirse de los juicios empíricos carentes de relación con una norma considerada objetivamente valiosa, lo que implica, a la postre que, sin relación con una norma fundante presupuesta, enuncian que algo es, y cómo lo es. El comportamiento fáctico a que se refiere el juicio de valor, que constituye el objeto de la valoración, y que cuenta con un valor positivo o negativo, es un hecho real existente en el tiempo y en el espacio, una parte de la realidad. Solo un hecho real puede ser enjuiciado, cuando se le coteja con una norma, como valioso o desvalioso, puede tener un valor positivo o negativo. Lo que es valorado es la realidad. En la medida en que las normas, que constituyen el fundamento de los juicios de valor son establecidas por actos de voluntad humana, y no por una voluntad sobrehumana, los valores que a través de ellos se constituyen, son arbitrarios. Otros actos de voluntad humana pueden producir otras normas, contradictorias con las primeras, que constituyen a su vez otros valores, opuestos a los primeros. Lo que, conforme a aquellas, sería bueno, puede ser malo según éstas. De ahí que las normas establecidas por los hombres, y no por una autoridad sobrehumana, constituyen solo valores relativos. Es decir, la validez de semejante norma, que instituye como debida una determinada conducta, y el valor constituido a través de ella, no excluye la posibilidad de la validez de una norma que instituya como debida a la conducta opuesta, constituyendo un valor contrario. Así, la norma que prohíbe en todos los casos el suicidio o la mentira puede tener tanta validez como la norma que, en determinadas circunstancias, permite, o incluso directamente obliga, al suicidio o la mentira, sin que sea posible demostrar, por vías racionales, que solo la una, y no la otra, debe ser tenida como válida. Se puede considerar tanto a la una, como a la otra pero no a ambas simultáneamente, como válidas. Pero cuando la norma constitutiva del valor
que prescribe una determinada conducta, es vista como proveniente de una autoridad sobrehumana, de Dios, o de la naturaleza creada por Dios, aparece con la pretensión de excluir la posibilidad de la validez de una norma que prescriba la conducta contraria. El valor constituido por una norma semejante es designado como absoluto, en contraposición con el valor que es constituido por la norma establecida por un acto volitivo humano. Con respecto a una teoría científica del valor solo corresponde, con todo, tomar en consideración las normas establecidas por actos de voluntad humanos y los valores constituidos mediante ellos. Si el valor constituido por una norma objetivamente válida. Si el juicio de que algo real, una conducta humana fáctica, es buena, es decir, valiosa, o mala, es decir, disvaliosa, expresa que esa conducta corresponde a una norma objetivamente válida. Es decir, que debe ser tal como se ha producido, o que contraria a una norma objetivamente válida, es decir, que no debe ser tal como se ha producido. El valor como lo debido se contrapone a lo real como lo entitativo, valor y realidad. Así como ser y deber, se escinden en dos esferas distintas. Si se denomina al enunciado que declara que un comportamiento humano corresponde, o no corresponde, a una norma objetivamente válida, será necesario entonces distinguir el juicio de valor de la norma constitutiva del valor. En cuanto juicio enunciativo puede, en cuanto se refiere a la norma de un orden que mantiene validez, ser verdadero o falso. El enunciado de que, conforme a la moral cristiana, es bueno amar a sus amigos y odiar a sus enemigos, es falso, si una norma de la moral cristiana ordena no solo amar a los amigos, sino también a los enemigos. La proposición de que es conforme a derecho sancionar a un ladrón con la horca, es falsa, cuando conforme al derecho válido solo debe ser castigado con privación de libertad, pero no con privación de la vida. Una norma, en cambio, no es ni verdadera ni falsa, sino solo válida o no válida. La sentencia judicial denominada juicio, no constituye una proposición enunciativa en el sentido lógico del término, así como tampoco lo es la ley que aplica, sino una norma individual, por cierto, limitada en su validez a un caso concreto, a diferencia de la norma general denominada ley. Corresponde distinguir el valor constituido por una norma considerada objetivamente válida, del valor consistente, no en la relación a una norma semejante, sino en la relación de un objeto al que se orientan el deseo o voluntad de un hombre, o de muchos hombres. Según que el objeto corresponda o contraríe ese deseo o voluntad, tendrá un valor positivo o negativo, será bueno o malo. Si se designa al enunciado en que se establece la relación de un objeto con el deseo o la voluntad hacia él orientados de uno o de muchos hombres, como juicio de valor y, por ende, al objeto, cuando corresponde al deseo o voluntad, como bueno, y como malo, cuando contraría al deseo o voluntad, ese juicio de valor no se distingue de un enunciado empírico puesto que formula solamente la relación entre dos hechos reales, y no la relación entre un hecho real y una norma, objetivamente válida, que establece un deber. Se trata solo de un juicio especial de realidad. Si la declaración de alguien de que algo es bueno o malo, solo constituye la expresión inmediata de que él desea esa cosa, o su contraria, tal declaración no constituye ningún juicio de valor, puesto que no tiene ninguna función de conocimiento, sino una función de componente emocional de la conciencia, y si la declaración está dirigida hacia la conducta de otro, se trata de la expresión de una aprobación o reprobación emotiva, como las exclamaciones, bravo, o una interjección que exprese repulsión. El valor consistente en la relación de un objeto, especialmente una conducta humana, con un deseo o voluntad hacia él dirigidos, de un hombre o de varios, puede ser denominada valor subjetivo, para distinguirlo del valor consistente en la relación de una conducta con una norma objetivamente válida, que puede denominarse valor objetivo.
Si el enunciado de que una determinada conducta humana es buena solo dice que la misma es deseada o querida por otro hombre. O por muchos otros hombres. Y si el juicio de que una conducta humana es mala solo dice que la conducta contraria es deseada o querida por otro hombre. O por muchos otros hombres, entonces el valor, bueno, y el desvalor, malo, solo se da para el hombre, o para los hombres, que desean o quieren esa conducta, o su contraria, pero no para el hombre cuya conducta es deseada o querida, o para los hombres cuyas conductas son deseadas o queridas. Si el juicio de que una determinada conducta humana es buena enuncia que esa conducta corresponde a una norma objetivamente válida. Y el juicio que afirma que una determinada conducta humana es mala enuncia que contraría a una norma objetivamente válida. El valor, bueno, y el disvalor, malo, valen para los hombres cuya conducta es así juzgada, y por ello, para todos los hombres cuya conducta está determinada por la norma objetivamente válida como conducta debida, con independencia de que ellos mismos deseen o quieran esa conducta o su opuesta. Su comportamiento tiene un valor positivo o negativo, no porque sea deseada esa conducta o su contraria, o querida, sino porque corresponde, o contraría, a una norma. El acto de voluntad, cuyo sentido objetivo es la norma, es en esto irrelevante. El valor en sentido subjetivo. Esto es, el valor consistente en la relación de un objeto con el deseo o la voluntad de un hombre. Se distingue del valor en sentido objetivo, es decir, del valor consistente en la relación de una conducta con una norma objetivamente válida. También en cuanto al primero puede tener diversos grados. Dado que el deseo o la voluntad del hombre es capaz de distintos grados de intensidad. Mientras que una gradación del valor en sentido objetivo no es posible, dado que una conducta puede corresponder, o no corresponder, a una norma objetivamente válida, puede solamente contradecirla o no contradecirla, pero no puede corresponderle en más o en menos, contradecirla en más o en menos. Si se denomina a los juicios de valor que enuncian un valor objetivo. Juicios de valor objetivos. Y a los juicios de valor que enuncian un valor subjetivo. Juicios de valor subjetivos. Debe prestarse atención a que los predicados, objetivos, y subjetivos, se refieren a los valores enunciados. Y no al juicio como función del conocimiento en cuanto función cognoscitiva siempre tiene el juicio que ser objetivo, es decir, debe producirse sin consideración del desear y querer de quien enjuicie. Ello es ciertamente posible. Se puede establecer la relación de una determinada conducta humana con un orden normativo. Es decir, enunciar que esa conducta corresponde, o no, al orden, sin adoptar uno mismo una actitud emotiva frente a ese orden normativo, sea aprobándolo o desaprobándolo. La respuesta a la pregunta de si, conforme a la moral cristiana, es bueno amar a los enemigos. Y en consecuencia, el juicio de valor involucrado, puede y tiene que lograrse sin considerar si quien tiene que dar respuestas a la pregunta, y por lo tanto, postular el juicio de valor, aprueba o desaprueba el amor al enemigo. La respuesta a la pregunta de si conforme al derecho tenido por válido. Un homicida debe ser sancionado en la horca, y, por ende, de si en ese derecho, la pena capital para el caso de homicidio es valiosa, puede y tiene que darse sin tomar en consideración si aquel que debe responder aprueba o desaprueba la pena de muerte. Entonces, y solo entonces, este juicio de valor es objetivo. Cuando un juicio declara sobre la relación de un objeto, en especial, conducta humana, con respecto del deseo o voluntad hacia él dirigidos de un hombre o de muchos hombres. Es decir, cuando expresa un valor subjetivo. Ese juicio de valor es objetivo en la medida en que quien lo formula no toma en consideración si él mismo desea o quiere el objeto. O su opuesto, si aprueba o desaprueba la conducta, sino solo establece el hecho de que un hombre, o también, muchos hombres, desean o quieren un objeto, o su opuesto y en especial, aprueban o desaprueban una determinada conducta. En contra de la distinción aquí efectuada entre juicios de valor.
que enuncian, unos, un valor objetivo, en cuanto establece la relación de una conducta humana con respecto de una norma considerada como objetivamente válida. Y que por ello, son esencialmente diferentes de los juicios de realidad y juicios de valor que expresan un valor subjetivo, en la medida en que establecen la relación de un objeto y en especial, de una conducta humana con el hecho de que un hombre, o también muchos hombres, desean o quieren ese objeto o su contrario. Y en especial, aprueban o desaprueban una determinada conducta humana, siendo por lo tanto juicios de realidad específicos. Se sostiene que también los juicios de valor mencionados primeramente son juicios de realidad, puesto que la norma que constituye el fundamento del juicio de valor es puesta por un acto imperativo humano, o es producida por la costumbre, por ende, mediante hechos de la realidad empírica. La relación de un hecho en especial de una conducta fáctica, con una norma, expondría así también solo la relación entre hechos de la realidad empírica. Pero este contraargumento pasa por alto que el hecho del acto imperativo, o el hecho de la costumbre, y la norma producida por esos hechos, son dos cosas distintas, un hecho y un contenido significativo, y, por lo tanto, que la relación de una conducta fáctica con una norma y la relación de esa conducta con los hechos empíricos, cuyo sentido la norma constituye, son dos relaciones diferentes. Es ciertamente posible enunciar la relación de una conducta con la norma que establece esa conducta debida, sin tomar en consideración al hacerlo el hecho del acto imperativo, o el hecho de la costumbre a través de los cuales la norma se produjo. Así sucede evidentemente cuando se trata de normas cuya promulgación se ha producido mucho tiempo antes. Normas producidas por acciones de hombres que han muerto hace tiempo y que han sido olvidados. Y, en especial, cuando se trata de normas producidas por la costumbre de generaciones pasadas, de suerte que esas normas solo son conocidas por los hombres, cuyas conductas regulan, como contenidos significativos. Cuando se juzga una determinada conducta como moralmente buena, o mala por corresponder o contrariar una norma moral considerada válida, por lo común no se tiene conciencia de la costumbre a través de la cual se produjo la norma moral, que constituye el fundamento del juicio. Sobre todo, corresponde tener presente que las acciones mediante las cuales se producen normas solo entran en consideración desde el punto de vista del conocimiento jurídico en la medida en que han sido determinadas por normas jurídicas, y que la norma fundante que constituye el último fundamento de la validez de esas normas, de manera alguna ha sido establecida por un acto de voluntad, sino que está presupuesta en el pensamiento jurídico. Como valor, también se designa a la relación que un objeto y en particular, una conducta humana, tiene con un fin. Adecuación al fin sería el valor positivo, y falta de conformidad con el fin, el valor negativo. Por fin, cabe entender, un fin objetivo, o uno subjetivo. Fin objetivo es aquel que debe realizarse, esto es, aquel estatuido por una norma considerada válida. Es un fin que una autoridad sobrenatural, o sobrehumana, ha puesto a la naturaleza en general, o al hombre en particular. Fin subjetivo es aquel que un hombre se pone a sí mismo, deseando realizarlo. El valor que se encuentra en una correspondencia teleológica es, por lo tanto, idéntico con el valor que aparece en la correspondencia normativa, o con el valor que aparece en la relación de correspondencia con un deseo. Si se hace abstracción de que lo que representa al fin, el telos, es objetivamente debido, o subjetivamente deseado, la relación del medio al fin aparece como relación de causa a efecto. Que algo sea adecuado al fin significa que es cosa apropiada para realizar el fin, es decir, que como causa puede producir, como efecto, lo representado como fin. El enunciado de que algo es adecuado a un fin puede constituir, según sea el carácter subjetivo u objetivo del fin, un juicio de valor objetivo o subjetivo. Solo que semejante juicio de valor es posible únicamente fundándose en el conocimiento de la relación causal que aparece entre los hechos considerados medio y fin.
Solo cuando se ha reconocido que entre A y B se da la relación de causa a efecto, que A es causa del efecto B, puede alcanzarse el juicio de valor, subjetivo u objetivo, si B, en cuanto fin, es deseado, o es debido según una norma, A, será adecuado al fin. El juicio referente a la relación entre A y B es un juicio de valor subjetivo u objetivo solo en cuanto B sea presupuesto como un fin, subjetivo u objetivo, es decir, como un fin deseado, o como debido según una norma.